teórico práctico de capacitación para operadores en espirometrías. En este módulo lo que tenemos que entender es esto: cómo funciona el aparato respiratorio. Como verán en este gráfico, el diafragma que está marcado es el principal músculo de la respiración. En este video vamos viendo cómo la caja torácica aumenta su volumen gracias a la contracción del diafragma y de los músculos intercostales. Y luego cómo asciende el diafragma y disminuye el volumen de aire para exhalar. O sea, la inhalación o inspiración y la expiración están regulados por una serie de músculos, ¿bien?, que van a modificar el volumen de la caja torácica para lograr la inspiración y la expiración. Una vez terminado este video, vamos a hablar básicamente de lo que vimos recién. La inspiración, los músculos intercostales se contraen, por lo tanto ascienden. Las costillas tienen la configuración de un asa de balde. Entonces, ustedes ven que cuando están en configuración oblicua hacia abajo, estas tienen bajo volumen, pero cuando se hacen horizontales, o sea, ascienden, las costillas se levantan, el diafragma se contrae y tira de la pleura hacia abajo, los pulmones se desplazan hacia abajo, la caja torácica aumenta de volumen y el aire puede entrar en los pulmones. Por el contrario, en la expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas descienden, el diafragma se relaja y asciende, y la caja torácica disminuye de volumen. Por lo tanto, el aire es expulsado de los pulmones. Esto es lo que nosotros tenemos que manejar cuando vemos la espirometría. Nosotros tenemos estas ondulaciones pequeñitas, es el volumen corriente, es el volumen de aire que uno desplaza sin hacer ningún esfuerzo, cuando la inspiración y la expiración es sin esfuerzo. Cuando uno respira y al paciente le pide que tome hondo aire en la maniobra inspiratoria, lo que desplaza es un volumen de aire, y ese volumen de aire se llama volumen de reserva inspiratoria, que es hasta el final de la inspiración. Entonces, después le pedimos al paciente que respire normalmente, y cuando le decimos que saque todo el aire con todo su esfuerzo, lo que logramos es el volumen de reserva expiratoria. Como verán, es menor a la hora de compararlo con el volumen de reserva expiratoria, porque hay un volumen residual, que es el que queda en la expiración. Y eso se debe al surfactante pulmonar y al aire que queda en los pulmones para que no colapsen. Si no, los pulmones colapsarían totalmente. Y como ustedes ven, los pulmones no colapsan. Entonces hay un volumen residual, que es un volumen de aire que por lo menos por espirometría no se lo puede cuantificar porque no sale y no es censado por el equipo. Entonces, si nosotros, cuando estamos a un paciente haciéndolo respirar normalmente y le pedimos que tome bien hondo aire, llegamos al volumen de reserva expiratoria. Y luego le pedimos que saque todo el aire con toda su fuerza al volumen de reserva expiratoria. La suma de volúmenes hacen a las capacidades. Si yo sumo el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, tengo la capacidad inspiratoria. Si yo sumo volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria, lo que tengo es la capacidad vital. Y si lo hago de manera forzada, es la capacidad vital forzada. Si yo sumo volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, tengo la capacidad residual funcional, y si sumo los cuatro volúmenes, volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen residual, tengo la capacidad pulmonar total. En este gráfico está mal redactado, es volumen de reserva expiratoria, no inspiratoria, en esta parte inferior. El volumen tidal o volumen corriente, tidal es por el oleaje. ¿Vieron cuando uno se para al frente del mar y ve que las olas van y vienen, van y vienen? Eso ocurre también con la respiración. Ese volumen de aire inspirado y expirado durante cada ciclo respiratorio normal. El volumen de reserva inspiratoria es el máximo volumen de aire que puede ser inspirado desde el fin de una inspiración a volumen corriente. El volumen de reserva expiratoria es el máximo volumen de aire
que puede ser expirado desde el fin de una expiración a volumen corriente. El volumen residual es el menor volumen de aire remanente, que es el que queda en los pulmones, luego de una expiración máxima. Como les dije, no puede ser cuantificado por una espirometría. Las capacidades son la suma de los volúmenes de dos o más volúmenes que generan las diferentes capacidades pulmonares. Tenemos la capacidad pulmonar total, o TLC, que es el volumen de aire contenido dentro de los pulmones luego de una inspiración máxima. O sea, la capacidad inspiratoria, que es volumen de reserva inspiratoria más volumen tidal. La capacidad vital, que puede ser forzado o no, más el volumen, perdón, es la capacidad inspiratoria, es una de las formas. Capacidad inspiratoria más capacidad funcional residual, o sea, la suma de los cuatro volúmenes. O bien la capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal, el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual. En total, sí o sí, es uno o la otra, pero son la suma de los cuatro volúmenes. Hay que utilizar otros métodos de diagnóstico para poder tener la capacidad pulmonar total. Por espirometría no se puede. La capacidad vital, como dijimos, es el máximo volumen de aire que puede ser expirado luego de una inspiración a capacidad pulmonar total, y el volumen de reserva inspiratoria, volumen tidal y volumen de reserva expiratoria. Por lo tanto, la TLC es estos tres volúmenes más el volumen residual. La capacidad inspiratoria, volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. Y la capacidad funcional residual es el volumen de aire contenido en los pulmones luego de una expiración normal a volumen corriente. Los volúmenes del pulmón están determinados por la interacción entre fuerzas elásticas del pulmón y la caja torácica, que pueden actuar de forma sinérgica u opuesta. Recuerden que el pulmón es como un fuelle, es como un elástico, como un resorte, va y vuelve, va y vuelve. El pulmón aumenta su volumen de manera activa, porque eso requiere consumo de energía, y vuelve a su estado de reposo de manera pasiva. De los sujetos normales, en reposo, o la capacidad funcional residual representa la posición mecánicamente neutra. ¿Bien? Es cuando el paciente no desplaza volumen, lo que implica que la fuerza de retracción elástica del pulmón, que es positiva, y la de expansión elástica del tórax, que es negativa, se encuentran en equilibrio. Ustedes me dirían negativa, sí, porque el tórax tiene presiones negativas internas. Cuanto más negativa es, más se expande el pulmón, cuanto más positiva es, vuelve a su lugar de origen. Veamos esta imagen. Nosotros tenemos la presión pleural, que es negativa. ¿Bien? Es menos 5. La presión alveolar es la presión pleural más la presión elástica que está acá. Entonces nosotros tenemos una presión elástica de 5, que es igual a la presión pleural, que es negativa, le voy a dar 0. Bien. Vamos a ver cada uno de los ejemplos. Esto es al final de la capacidad funcional residual, que es al final de la expiración normal, que es el punto neutro. Flujo, como saben bien, es la diferencia de presión por la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta la resistencia, me cae el flujo, como ocurre en las enfermedades obstructivas. Las pruebas de expiración forzada, que es lo que nosotros hacemos en la espirometría, fueron utilizadas inicialmente en forma empírica. Estudios posteriores demostraron que reflejan las propiedades mecánicas del pulmón. Nosotros tenemos que manejar dos cuestiones. Por un lado, la presión pleural, que sabemos que es negativa, y por otro lado, la presión elástica, que es positiva, que es la que lleva al pulmón a su punto de origen. Entonces vamos a ver distintos ejemplos. Vamos a poner los dos lados opuestos. Durante una inspiración forzada, bien, cuando yo tomo mucho aire y llego hasta el final de la inspiración, las vías aéreas intratorácicas son abiertas, o sea, se abre, imagínense que las mangueritas, que son los bronquios, se abren completamente, bien, y los alvéolos también. Y eso es por la presión negativa del tórax, por lo que no se produce ninguna limitación de los flujos e ingresa un volumen de aire. Bien. Estos son dependientes de la presión dinámica intratorácica lograda. Imagínense que ustedes tienen una lata de durazno, ¿bien? Del cual el orificio de entrada está sin la tapa y abajo la desfondamos y colocamos un globo. Ustedes, si a ese globo
lo jalan hacia afuera, van a ver que aumenta el volumen de esa lata de durazno. Bien, y eso es una presión negativa. Y si ustedes sueltan ese globo, vuelve a su posición original y pierde el volumen que había ganado esa presión negativa. Eso es más o menos lo que se tienen que imaginar ustedes que ocurre en la caja torácica con el diafragma. Bien, uno jala esa goma, aumenta la presión negativa que hace que ingrese más volumen y cuando uno la suelta, vuelve a su posición neutra y se desplaza el aire. Eso ocurre en la inspiración. Fíjense ustedes en el gráfico C que la presión pleural es muy negativa, es menos 14 y supera ampliamente a la presión alveolar, bien, que también es positiva, es negativa, pero no tanto, entonces hay una presión remanente de 7. En cambio, en la expiración, lo que ocurre, que es el segundo gráfico, es que la presión pleural, la caja torácica vuelve, bien, la presión alveolar, tiene una presión pleural de más 7, bien, y una presión alveolar queda en 0, entonces la presión es muy positiva y vuelve. No colapsa la vía, perdón, acá estoy en el segundo gráfico, en la expiración. La presión pleural es más 12, bien, la presión alveolar es más 19 porque la presión elástica también es positiva. Entonces, esto hace que sea mucho mayor la presión dentro de la vía aérea y eso hace que el aire vuelva. En la posición neutra no colapsa la vía aérea porque hay un juego de compensación entre las estructuras que son rígidas y el volumen de aire que queda dentro de la vía aérea y eso impide que colapse la vía aérea. Bien. Un aumento de la presión pleural a este volumen da como resultado una presión alveolar positiva que origina el flujo expiratorio. ¿Bien? Pero la presión pleural positiva también comprime la vía aérea, porque también es positiva, especialmente la intratorácica a nivel central, o sea, a nivel del mediastino y la tráquea, por lo que aumenta su resistencia. No obstante, no se cierra la vía aérea debido a que el aumento de la presión alveolar favorece el aumento de la presión de conducción y eso impide que colapse. ¿Bien? Esta compresión dinámica de la vía aérea central actúa como segmento limitante de los flujos, haciendo que no escape tanto, y se llama punto de choque o punto de cierre o de igual presión. Y la presión elástica del pulmón es positiva, produciendo un balance entre ambas fuerzas. Bien, esto es durante la expiración forzada, que es la espirometría. Nosotros tenemos una presión pleural de 15, que es positiva, vamos a una presión elástica de 10, que también es positiva, porque recuerden que el pulmón es elástico, vuelve. Eso tenemos una presión de trabajo de más 25, que es la presión alveolar. Positiva 25. A medida que vas saliendo de manera centrífuga desde el alveolo hacia la vía aérea ya de la tráquea, va perdiendo presión, obviamente 25 a 20, 15, y este 15 intra vía aérea es igual a la presión de la pleura por fuera, entonces se neutraliza y es 0. Eso impide que la vía aérea se cierre completamente, también porque habíamos visto que queda un volumen residual y es por este juego de presiones. Flujo, dijimos que es la diferencia de presiones sobre la resistencia. Recuerden que si disminuye el calibre, porque está cerrado el bronquio o hay tapones de moco o cualquier otra alteración que altere la resistencia y obstruya la vía aérea, va a dar un patrón obstructivo, va a ser obstructivo porque aumenta la resistencia. Y cuando haya alguna alteración en la elasticidad del pulmón, lo que me cae es el volumen pulmonar total o la capacidad pulmonar total, entonces va a ser una espirometría que sugiere una restricción. Y ahí vienen los dos conceptos básicos de los flujos pulmonares. Bueno, esto es lo que yo he hablado, la sumatoria me da 25 y eso evita el choque. Bien, concluyendo, el flujo es diferencia de presiones sobre resistencia. La capacidad vital forzada, que es FBC, su acrónimo en inglés, que es Vital Capacity Force Vital Capacity, perdón, depende del volumen de aire y del tamaño de los alveolos y de la caja torácica. Y el FEF1, que es volumen expirado forzado en el primer segundo por su sigla en inglés, depende del calibre de los bronquios y de la luz interna.
Las patologías obstructivas aumentan la resistencia, como vemos acá, puede haber tapones de moco, puede haber disminución del calibre de las vías aéreas, y la disminución de la presión de la retracción elástica es la que me genera los patrones restrictivos, como por ejemplo las fibrosis pulmonares. Bien, muchas gracias.